Vamos a continuar con el tema de la semana pasada y no lo vamos a terminar hoy tampoco. De hecho, la intención es que en los próximos domingos estemos hablando temas relacionados con la iglesia y particularmente con lo que tiene que ver con la membresía de la iglesia. Perdón. Estaremos viendo algunas cosas también, brevemente, algunas cosas de eclesiología. Y esa palabra para algunos probablemente suene extraño, pero esa palabra eclesiología sencillamente significa estudio de la iglesia. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la iglesia. Y vamos a estar viendo particularmente, repito, lo relacionado a la membresía de la iglesia. ¿Ok? La semana pasada comenzamos con el tema y vimos en la carta de Pablo a los Efesios que Dios tiene un pueblo. Eso la Biblia en el Nuevo Testamento lo enseña y no solamente en el Nuevo Testamento, a lo largo de la Biblia lo vemos también. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una casa, Dios tiene una familia. A ese pueblo, a esa casa, a esa familia también se le conoce y la palabra de Dios lo menciona como un cuerpo. Así que Dios tiene un cuerpo, un pueblo, una casa, una familia, formado por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ajá. Y la semana pasada comentábamos y veíamos que ese pueblo, esa casa, esa familia, ese cuerpo, ese templo, no es otra cosa sino la iglesia. La iglesia de Cristo Jesús, hombres y mujeres salvados por gracia, por la bendita y maravillosa gracia de Dios. Por cierto, hermanos, la iglesia es el único lugar donde hay pecadores salvados por gracia. Y para muestra un botón, aquí estamos. Repito, la iglesia es el único lugar donde hay pecadores salvados por gracia. Y más de uno de los que estamos aquí podemos asentir a eso. Podemos decir amén, Señor, amén. Podemos decir como el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ese pueblo de Dios que está en todas partes, y cuando digo en todas partes me refiero a todas partes del mundo, se hace visible por medio de iglesias como esta, por medio de iglesias locales que están alrededor de todo el mundo. Las iglesias locales son la expresión de la única iglesia de Cristo, de la casa de Dios, del pueblo de Dios. Y al hablar entonces de una iglesia local, nos referimos a una iglesia específica en un lugar geográfico específico, con sus miembros específicos y sus líderes específicos. Hombres y mujeres que se congregan regularmente cada primer día de la semana para alabar a Dios y darle gracias por todas sus bendiciones y escuchar su voz a través de su palabra. Es allí en las iglesias locales, iglesias como esta, es allí en las iglesias locales donde los cristianos, y aquí déjeme hacer la salvedad, cuando digo cristianos me refiero a los miembros de esas iglesias, sirven a Dios en el lugar que Dios los colocó, es decir, allí en su iglesia local, en su localidad, sirven a Dios en el lugar que Dios los colocó, poniendo los dones que Dios les ha dado al servicio de la iglesia, para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Así que miren, todo verdadero creyente, sin excepción, repito, todo verdadero creyente procurará comprometerse con una iglesia local. Lo repito, todo verdadero creyente procurará comprometerse con una iglesia local. Porque sabe, entre otras cosas, que Dios lo ha llamado no para vivir aislado, sino para vivir en comunidad. Y esa comunidad cristiana se vive dentro de la iglesia local. Así que, vuelvo y repito, todo verdadero creyente procurará comprometerse con una iglesia local para amar y servir comprometida e incondicionalmente a sus hermanos.
a los demás miembros de esa iglesia local, de esa familia, de ese cuerpo. Él estará dispuesto a amarlos, a estar al lado de ellos, a convivir con ellos, como lo enseña la palabra de Dios, aunque muchas veces muchos de ellos le darán motivos para que no lo haga. Pero eso es la iglesia. Eso es la iglesia, hermanos. Es el lugar donde Dios nos ha colocado como hijos suyos, como miembros de su familia, para obedecer todos esos mandamientos que leemos en el Nuevo Testamento de unos a otros o unos con otros. Es ahí en la iglesia local. Si no es en la iglesia, ¿en dónde más podemos poner en práctica todos esos mandamientos? Es en la iglesia local. Así que miren, la mejor manera de demostrar que amamos a Dios, ¿sabes cuál es? Es amando a nuestros hermanos en Cristo. Y particularmente a los hermanos que también forman parte junto con nosotros dentro de nuestra iglesia local, de la misma iglesia local a la que pertenecemos nosotros. Repito nuevamente, la mejor manera de demostrar que amamos a Dios es amando a nuestros hermanos en Cristo. Y la mejor manera de practicar ese amor es en el contexto de la iglesia local. No hay otra manera. Así que la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios presupone que todos los cristianos deben pertenecer a una comunidad específica de creyentes con miembros específicos y con su liderazgo específico. Bien definido. En otras palabras, el Nuevo Testamento presupone que todos los cristianos deben pertenecer a una iglesia local. Pertenecer, y déjenme mencionar lo que mencionaba yo la semana pasada. Una cosa es asistir a una iglesia y otra cosa es pertenecer a ella. Y entonces en eso estamos, viendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como iglesia, hermanos, entonces exactamente en eso estamos. La semana pasada comentaba yo que el grupo de líderes de la iglesia tenemos la intención de crear una membresía para nuestra iglesia, una membresía bien definida, un documento que tenga los nombres y los apellidos de todos aquellos que realmente pertenecen a la iglesia, de todos aquellos que realmente son miembros de la iglesia. Queremos tener un registro de los hermanos y hermanas que están comprometidos con la iglesia y que quieren seguir avanzando y caminando junto con los demás miembros de la iglesia de manera fiel y comprometida. En eso estamos. Tenemos el plan de llevarlo a cabo en estas semanas que vienen por delante, para que, si Dios lo permite, en el mes de marzo, que es cuando nuestra iglesia cumple aniversario, podamos ya tener ya bien definida y establecida lo que es nuestra membresía, y entonces a partir de ese día seguir caminando ya con la membresía bien definida. Ahora, hasta este punto, a lo mejor probablemente alguien se esté preguntando, bueno, ok, quieren hacer una membresía con los nombres de los miembros de la iglesia, pero ¿es necesario hacerlo? Probablemente algunos se pregunten, ¿es necesario tener una membresía oficial en la iglesia? Y la respuesta es sí. Y aclaro aquí, hermanos, mire, en la palabra de Dios no hay un mandamiento que diga textualmente, de hecho no hay un mandamiento que diga toda iglesia local debe de tener su membresía, no, pero sí la palabra de Dios enseña esto. Y queremos hacerlo, el grupo de líderes que me ayudan a mí, queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Así que creemos que sí, que es necesario tenerlo. Y ahorita vamos a ver algunas razones de por qué. Y una de esas razones, lo acabo de mencionar, hermanos. Si tú te preguntas, bueno, ¿por qué? Una razón es esto, y es sencilla, pero es esta, es porque es bíblico. Si preguntas, ¿por qué vamos a tener una membresía
En nuestra iglesia, bueno, la respuesta sencilla, breve, es esta, porque es bíblico. Bíblico. No es algo que se me haya ocurrido a mí y a ninguno de los líderes. Es algo que la palabra de Dios enseña. Y quiero que veamos entonces algunas cosas al respecto. Y en primer lugar, quiero que veamos que Dios mismo lleva registro. Dios mismo, de hecho, tiene una lista con los nombres de todos aquellos que le pertenecen a Él, que son parte de su pueblo, y todos están escritos allí en ese registro, en esa lista. Vamos viéndolo, miren, vamos a estar viendo el día de hoy también algunos pasajes. Quiero pedirles que estén atentos a las citas, ya sea que lo lean en su Biblia o que lo lean en la pantalla, y nuevamente le pedimos a Sergio, no hay internet, ok. Entonces estén atentos ahí en su Biblia porque para que lean las citas también. Si le mueves al módem, a lo mejor se compone, ¿sale? Bueno, el primer texto que quiero que veamos está en Hebreos, la carta a los Hebreos, así que vamos ahí a Hebreos. En el capítulo 12 de Hebreos capítulo 12 y versículos 23 y 24. El autor de esta carta se está dirigiendo a un grupo de creyentes judíos en varios lugares. Y miren cómo dice aquí la palabra de Dios. Esto es para creyentes, aunque nosotros no somos judíos, pero estamos en Cristo. Y esto también es para nosotros. Hebreos 12, versículo 23. Dice, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, y miren cómo dice enseguida, cuyos nombres están escritos, ¿en dónde? Cielo. ¿Estamos bien? ¿Sí, estamos bien? Ok, porque de repente como que los vi así despistados y dije, caray, ¿qué está leyendo el pastor? Pero sí estamos bien, ¿verdad? En la misma sintonía. Déjenme leer nuevamente. ¿O estoy leyendo en otra traducción? ¿No? Es que sí, los vi así con cara de ¿qué? ¿Sí? Ok, bueno. Lo leo una vez más. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Te fijas? Esta es la realidad de los que están en Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, como dice el versículo 24. Todos aquellos que están en Cristo Jesús, están sus nombres anotados en el libro de Dios. Cuyos nombres, dice en el versículo 23, están escritos en el cielo. En el cielo. ¿Te fijas? Dios tiene un registro, pero no es el único texto. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Y versículo 27. Capítulo 21, versículo 27. Hablando de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Juan, el apóstol que escribió esta carta, dice que allí, a ese lugar, a la ciudad celestial, oigan, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Oigan, como dice enseguida, solo podrán entrar, ¿quiénes? Los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Hay una lista, hay un registro. Capítulo 20, aquí mismo en Apocalipsis. Apocalipsis 20, 12. 20, 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Oigan, los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito
en los libros. Versículo 15. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Ahí está. Más claro ni el agua. Por eso es que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, en Lucas capítulo 10, versículo 20, si lo buscan rapidito, Lucas capítulo 10, versículo 20, el Señor Jesús los había mandado a predicar el Evangelio y fueron y dice que anunciaron y sanaron a mucha gente y expulsaron a muchos demonios y regresaron con Él y regresaron bien contentos. Le dijeron a Jesús lo que habían hecho. Y el Señor les dice, Lucas 10, 20, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Ahí está. Dios tiene un registro. Ah, mira, ya quedó. Qué bueno. Gracias, Sergio. Gracias, Dani. Dios lleva un registro. Dios tiene un registro con los nombres de todos aquellos que le pertenecen a Él. ¿Ah? Ahora, mi punto es este. Si Dios tiene un registro con los nombres de cada uno de los que pertenecen a su pueblo santo, creo que nosotros como iglesia no haremos mal en tener un registro con los nombres de los que pertenecen a nuestra iglesia. Ahora, a lo mejor algunos dirán, bueno, hermano, pero él es Dios y Dios es soberano y Él hace lo que quiera, ¿no? Él es Dios. Y Dios tiene ese registro, pero lo tiene en el cielo. Pero nosotros estamos aquí, en la tierra. Bueno, pues vamos a ver algunos pasajes también acerca de esto. La Biblia también, hermanos, nos enseña esto desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahora que hemos estado leyendo en los últimos meses los libros de crónicas, dicen por ahí que para muestra un botón, ¿no? ¿Cuántos nombres aparecen ahí registrados en esos dos libros, en crónicas? Para muestra otro botón, el libro de números. Y por eso se llama así números, porque tiene datos, tiene registros. Pero quiero que veamos uno, miren. Uno, como muestra también, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, para que lo encuentren fácil. Exactamente antes de Mateo está Malaquías. ¿Recuerdan lo que trata el libro de Malaquías? Cómo el Señor le hace ver a su pueblo y le reclama y les dice, ¿ustedes se han olvidado de mí? Ustedes dicen, entre otras cosas, qué fastidio es servir al Señor y otras cosas más que el Señor les dice. Y es que el pueblo a esas alturas estaban completamente lejos de Dios. Habían sido infieles para con Dios. Estaban viviendo en pecado y se habían ido en pos de dioses ajenos. Ahora miren, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer de una lista también que se menciona allí. Y mira quiénes aparecen en esa lista. 3:16. Entonces, oigan, los que temían al Señor, eso es importante, los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él, es decir, en la presencia del Señor, escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ahí está, mira. Otra lista, con los nombres de aquellos que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. 17. Mira cómo dice el Señor, La situación es esta. El pueblo hizo esa lista. En esa lista aparecían los nombres de todos los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. La presentaron delante de Dios. El Señor conocía la lista. Y entonces dice en el versículo 17, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces, de nuevo podrán ver, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos
y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Por cierto, una de las razones por las que queremos tener esa lista de membresía con los nombres de los miembros de la iglesia, la tenemos aquí. Porque esa lista nos va a ayudar a identificar y a diferenciar entre los justos y los perversos, entre los que realmente sirven a Dios y los que no lo hacen, entre los que realmente son parte del pueblo de Dios y los que no lo son. Ese es el punto. Eso es lo que queremos. Queremos tener bien claro quién pertenece al pueblo de Dios, a la familia de Dios, quién pertenece realmente a la iglesia y quién no. Y repito lo que dije la semana pasada, eso no es discriminación ni falta de amor. De hecho, hermanos, es lo contrario. La semana pasada lo comenté y lo voy a decir una vez más. No hay mayor manifestación de amor que decirle a una persona que no es, cuando la persona cree que sí es. Esa es una gran muestra de amor. No hay una mayor manifestación de amor hacia una persona que decirle la verdad con amor y con gracia. Lo siento, pero no eres. No eres. Y eso con miras y con la intención de que la persona, con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en él, la persona se dé cuenta de su condición, reconozca su pecado, reconozca que en realidad está lejos de Dios y se arrepienta y se vuelva de todo corazón a Dios. Es eso. Es únicamente para hacer la diferencia entre los que son y los que no son, para darle a cada uno el trato de acuerdo a la palabra de Dios que se le debe dar. Así que aquí vemos el ejemplo de un registro, una lista, con los nombres de los que temen a Dios y los que no. Los que sirven a Dios y los que no. Y si alguno dice, está bien, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Y ya no estamos en el Antiguo Testamento. Bueno, pues vámonos al Nuevo Testamento. Y un ejemplo, miren, no lo busquen para ir aprovechando el tiempo, ahorrando tiempo más bien, pero un ejemplo, en los evangelios, por ejemplo en Mateo, yo anoté aquí el pasaje de Marcos, Marcos, no sé si lo puede poner ahí, rapidito. Al principio de su ministerio, el Señor Jesús, dice los evangelios, que Él escogió a sus discípulos. Primero fue un grupo grande, pero después dice, de entre ese grupo grande, escogió a 12 para que anduvieran con Él a lo largo de su ministerio. Y aparece claramente ahí mencionado los nombres de cada uno de ellos. Ahí está, no dije cuál, ¿verdad? Marcos 3, 13. Marcos 3, 13 al 19, y vemos ahí claramente, de manera textual, los nombres de cada uno de los apóstoles. Desde Simón, a quien conocemos como Pedro, pasando por Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús los llamó hijos del trueno, y luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, y por último Judas Iscariote. Ahí está la lista con los nombres de todos ellos. Eso es nada más por poner un ejemplo. Vamos a ver otros pasajes, y quiero que vean ustedes junto conmigo que el Nuevo Testamento nos enseña que las iglesias de aquel entonces tenían un concepto claro de quién estaba dentro y quién no de las iglesias. Las iglesias tenían un concepto claro de quiénes eran miembros y quiénes no. Y vamos a ver algunos pasajes. ¿Sale? Filipenses capítulo 1. Volvió a fallar, ¿verdad? Sí, ok, ni modo. Filipenses 1. Y versículo 1, ¿sale? Filipenses 1:1, dice el apóstol Pablo, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús.
yo, Pablo, escribo esta carta, oigan, a todo el pueblo santo de Dios. ¿En dónde? En Filipos. La iglesia local que estaba allí en ese lugar, en esa localidad, la ciudad de Filipos, que pertenece a Cristo Jesús. Oigan, dice enseguida, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Ahí tenemos una iglesia bien definida, bien establecida, con sus miembros bien definidos, con su liderazgo bien definido. Una iglesia local. Este es uno. Vamos a ver algo más. En Hechos, un pasaje que quiero que lo veamos y lo comentemos brevemente. Hechos capítulo 15. Y versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, recuerden que fueron enviados allí, bueno, en su viaje misionero establecieron allí en la iglesia de Antioquía una iglesia, allí se formó una iglesia. Y dice que cuando estaban allí llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. Es una manera de decir a la iglesia, esa congregación que estaba allí en Antioquía de Siria. Les estaban enseñando esto: a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia, ¿se fijan?, decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. ¿Vamos entendiendo? Pablo y Bernabé en Antioquía de Siria, llegan estos hombres que venían de Jerusalén, de Judea, estaban enseñando esto, que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse como la ley de Moisés lo exigía. Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo, dice que estuvieron discutiendo fuertemente, esa es la idea, con ellos. A tal grado dice que, bueno, la iglesia de Antioquía decidió enviar a Pablo y a Bernabé junto con otros hermanos a Jerusalén para que fueran a hablar acerca de este asunto con los apóstoles que estaban allí en la iglesia de Jerusalén y pedirles la opinión. ¿Sale? Versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, ¿se fijan? Aquí tenemos otra iglesia, la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. 5. Pero después algunos creyentes que pertenecían, oye, esto es importante, algunos creyentes eran creyentes, pero noten, pertenecían a la secta de los fariseos, se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Otra vez, fue una reunión larga, estuvieron discutiendo por un largo rato. A esta reunión se le conoce como el Concilio de Jerusalén. ¿Ok? Versículo 13. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escuchen. Ahí está. Entonces el apóstol Santiago, Jacobo es el mismo, se puso de pie y habló delante de los que estaban presentes. Vamos a brincarnos al 19. Todavía en el 19 vemos a Jacobo, a Santiago hablando, y vean lo que él dice. 19. Mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia: Judas, también llamado Barsabás, y Silas.
¿Sí le van siguiendo el hilo a la lectura? Se reúnen para tratar este asunto, llegan a un acuerdo. Dice que los apóstoles en el 22 y los ancianos junto con toda la iglesia, ¿se fijan? Allí está la iglesia bien establecida, la iglesia de Jerusalén, con sus miembros y con sus líderes en una reunión para tomar una decisión importante. Tuvieron la reunión y llegaron a una conclusión y tomaron una decisión, todos juntos, tanto la iglesia como los líderes y los apóstoles. Aquí va otra nota. Hermanos, esta es otra razón que creemos importante para que como iglesia tengamos una membresía definida. Miren, cuando en nuestra iglesia llega el momento de tomar decisiones importantes, o cuando llega el momento de elegir a más líderes de la iglesia, solo podrán elegir y ser elegidos aquellos hermanos cuyo nombre está escrito en la membresía de la iglesia. Solo los miembros de la iglesia podrán elegir y podrán ser elegidos. Y aquí tenemos un ejemplo. Hermanos, lo que queremos hacer no es nada que no esté en la palabra de Dios. Aquí vemos a la iglesia de Jerusalén reunida con sus miembros y con sus líderes, tomando una decisión que tenía que ver con toda la iglesia. ¿Recuerdan en Hechos también? No lo busquen, pero en Hechos, cuando se dio el problema con las viudas de los griegos y los judíos, que unos se quejaban de que sus viudas eran desatendidas, la iglesia se juntó, llevaron el asunto a los apóstoles, y los apóstoles, ¿recuerdan a la decisión que llegaron? Le dicen a la iglesia: escojan de entre ustedes. ¿Se fijan? Los 6, sí fueron 6, ¿verdad? 6 diáconos que eligieron, los eligieron dentro de la membresía de la iglesia, dentro de los creyentes que formaban parte de la iglesia. Esta es una razón que tenemos también para que tengamos una membresía bien definida, para que al momento de tomar decisiones importantes en la iglesia, esas decisiones sean tomadas por hermanos que realmente estén comprometidos con la iglesia, y que estén también comprometidos o que tengan la intención de seguir comprometidos fielmente con la iglesia. Seguimos leyendo aquí en Hechos 15, versículo 23. Escogieron a los delegados de la iglesia de Jerusalén que iban a acompañar a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía para llevar una carta. Escribieron la carta y dice el versículo 23, la carta que llevaron decía, entre otras cosas, 24, tenemos entendido que unos hombres de aquí nos han perturbado e inquietado con su enseñanza. Oigan, pero nosotros no los enviamos. ¿Se fijan? Son de aquí, pero nosotros no los enviamos. En otras palabras, son de aquí, pero no son de los nuestros. No son de los nuestros. No los enviamos. Versículo 30. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Antioquía. Ese día, cuando leyeron este mensaje alentador, entonces, oigan, Judas y Silas, ¿quiénes eran ellos? Judas y Silas fueron los representantes que escogieron de la iglesia de Jerusalén para que fueran acompañando a Pablo y a Silas. Dice, a Pablo y a Bernabé, perdón. Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo. ¿En dónde? En Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Y luego, oigan, los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. ¿Por qué los enviaron de regreso a Jerusalén? ¿Por qué los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué será su iglesia? Estaban allí en Antioquía, pero estaban de visita. Estuvieron ministrando un tiempo, pero esa no era su iglesia. Su iglesia era la iglesia de Jerusalén. Estuvieron un tiempo en Antioquía y después
los enviaron de regreso a su iglesia local, a la que pertenecían ellos. Espero que vayamos bien hasta aquí. Un pasaje más, Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Romanos 16. Y quiero que noten cómo en el Nuevo Testamento vemos iglesias en un lugar y en otro lugar y en otro lugar. Ya hemos leído de la iglesia de Antioquía, hemos leído de la iglesia en Jerusalén. Ahora miren, Romanos 16, 1. Dice Pablo, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa en la iglesia, ¿en dónde? Es en Crea, ahí está, otra iglesia local, en otra localidad. 2. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. ¿Se fijan? Digna de honra en el pueblo de Dios. Ese pueblo formado por creyentes de todas partes, pero que se hace evidente con iglesias locales en un lugar y en otro y en otro. Ayúdenla en todo lo que necesite, dice, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Ahí tienen. Una hermana, parte del pueblo de Dios, la hermana Febe, sirviendo a Dios en donde Dios la había colocado. Y ayudando al apóstol Pablo también. Un pasaje más, Colosenses 4, por favor. Colosenses capítulo 4. Y dice Pablo a los creyentes de Colosas, que por cierto este es otro ejemplo, la iglesia en Colosas, en otro lugar, en otra localidad, les dice en el capítulo 4, versículo 7, ya al final de su carta, les dice, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano. Oigan, ¿quién es uno de qué? De ustedes. ¿Te fijas? Ahí tienen a Onésimo, acompañando a Pablo en la obra misionera. Pero Onésimo era de la iglesia de Colosas y Pablo se los dice claramente. Les envío a Onésimo, él es uno de ustedes. De ustedes, hermanos, que están allí en Colosas. Anda conmigo, me está ayudando, pero él es uno de ustedes. Él, dice al final del versículo 9, él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Ahora, versículo 12. Les manda saludos Epafras. Oigan, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes. Ahí está otra vez, y me encanta cómo lo describe. Un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes. En otras palabras, él es miembro de la iglesia de ustedes. De ustedes. Anda conmigo, pero es miembro de la iglesia de Colosas. Y siervo de Cristo Jesús. ¿Te fijas? Todo aquel hombre o mujer que se considere, que se considere siervo de Cristo Jesús, es alguien que va a tener bien claro que debe de pertenecer a una iglesia local. Vamos a seguir leyendo de Epafras. Mira cómo dice Pablo de él. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y los perfeccione. ¿Te fijas? Él sabía que andaba con Pablo, andaba acompañando a Pablo en sus viajes misioneros, en la obra misionera, pero él sabía que él pertenecía a la iglesia de Colosas. Él amaba a su iglesia. Y la prueba de eso es lo que dice Pablo. Siempre ora. Y mira cómo lo hacía, ora con fervor por ustedes, por su iglesia. Y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. 13. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por todos los creyentes en Laodicea y en Hierápolis. Ahí está.
Ahí está lo que es un verdadero miembro de una iglesia. Alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas y que ama a su iglesia. Y como la ama tanto, ora insistentemente por ella, ora con fervor por sus hermanos y le pide a Dios frecuentemente por ellos. ¿Se fijan? Son algunos ejemplos. Miren, la Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña a diferenciar a cada persona. La Biblia nos enseña a diferenciar entre las personas que están en la iglesia o que asisten cada domingo a la iglesia. Debemos diferenciar quién es cada uno. Debemos diferenciar cuál es la situación espiritual de cada uno y saber, repito, en qué condición espiritual están. En pocas palabras, debemos diferenciar, y esto no nada más es responsabilidad de los líderes, es de todos. Todos debemos diferenciar quién es y quién no es. Debemos saber quién es cristiano y quién no es cristiano. Debemos saber quién es parte de la iglesia y quién no. Y una vez que sepamos quién es y quién no es, entonces a cada uno debemos darles el trato de acuerdo con su condición espiritual. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Que cada uno reciba el trato que la Biblia dice que debe de recibir. A los que no son hermanos no debemos tratarnos como hermanos. Por el bien de ellos. Por el bien de ellos. Y por otro lado, hermanos, miren, nuestra iglesia necesita mujeres como Febe, de la que leímos en Romanos. Mujeres que sean de ayuda para muchos. Mujeres que sean dignas de honra en el pueblo de Dios. Y yo le ruego a Dios que el Señor nos dé la bendición de tener en nuestra iglesia mujeres así. Mujeres que amen a Dios, que amen a su iglesia y que sean de mucha ayuda para muchos. Y que sean dignas de honra en el pueblo de Dios. Nuestra iglesia también necesita hombres, varones como Onésimo, que amen a Dios y amen la obra del Señor. Hombres como Tíquico o Epafras, de quien Pablo dice que servían a Cristo Jesús, de quien Pablo dice que eran miembros de la iglesia de Colosas, de quien Pablo dice, por ejemplo, de Epafras, ya lo leímos, que oraba con fervor, que oraba insistentemente por su iglesia. Hombres como Epafras, que junto con Onésimo y Tíquico fueron colaboradores fieles y sirvieron con Pablo en la obra misionera. Nuestra iglesia necesita hombres así, hombres y mujeres así. Así que allí está, hermanos. Ahí está. Vemos algunos ejemplos en la Biblia. Pasajes en donde aparecen registros con nombres de personas que pertenecen a Dios o pertenecen al pueblo de Dios, y se hace la diferencia, entre los que sí pertenecen y los que no pertenecen, los que temen al Señor y los que no temen al Señor, los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios, los que son cristianos y los que no son cristianos. Y creo que me da tiempo y vamos a ver hasta dónde llegamos para mencionar algunas razones más por las cuales creemos que es necesario, y yo personalmente creo que es necesario que tengamos nuestra lista de membresía bien definida. Una de esas razones es por causa de la misma iglesia. Si preguntas, ¿por qué razón? Bueno, aquí está una. Por causa de la misma iglesia, nuestra iglesia local. Hemos leído, y creo que lo leíamos desde la semana pasada, que somos un cuerpo. Somos un cuerpo.
Un cuerpo formado por muchos miembros. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, les dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Se fijan? Todos en conjunto, en comunidad, son el cuerpo de Cristo, pero individualmente, dice, cada uno de ustedes es miembro de ese cuerpo. Y en su carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo, oigan, y nos pertenecemos unos a otros. ¿Se fijan? Nos pertenecemos unos a otros. Así que cada uno de nosotros, repito, debemos distinguir quién es parte de este cuerpo y quién no lo es. Otra vez, debemos distinguir quién es cristiano y quién no es. Debemos distinguir quién es miembro de la iglesia y quién no es. Y para eso nos va a ser de mucha ayuda el tener una lista. ¿Para qué? Sencillo, para saber quién realmente es mi hermano y quién no lo es. Y una vez que sepamos quién es mi hermano y quién no lo es, repito lo que ya mencioné, entonces darle a cada uno el trato y la atención que le corresponde a cada uno. Pero aparte de eso, debemos de saber quién es realmente mi hermano para que podamos, dentro de la iglesia local, dentro de nuestra iglesia, que podamos practicar, que podamos obedecer correctamente todos aquellos mandamientos que hablan de los unos a los otros que vemos en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento hay un montón, ¿eh? A ver, podemos mencionar algunos. ¿Qué nos manda la palabra de Dios que debemos hacer los unos con los otros? Por ejemplo, amarnos, animarnos, tolerarnos, orar unos por otros, perdonarnos, ¿sí? Todo bien. Y algo más, exhortarnos, por ahí va, y cuando sea necesario, confrontarnos, reprendernos, y es más, hasta confesarnos los pecados o las ofensas los unos a los otros. ¿No dice así la Biblia? ¿Cómo vamos a hacer eso si no sabemos quién realmente es nuestro hermano y quién no lo es? Y hasta cierto punto es peligroso, riesgoso. Hablando, por ejemplo, de confesar las faltas los unos a los otros. Si tú vas y le dices algo que es confidencial y se lo dices a alguien que no es cristiano, imagínate. Y por eso muchas personas se decepcionan de la iglesia porque dicen, es que le conté algo que había en mi vida a fulanito y después de unos días ya toda la iglesia lo sabía. Y ahí el asunto es que se lo contaste a quien no debías contárselo. Es que fulanito, mira cómo, o fulanita, mira cómo es, cómo vive, cómo son sus actitudes. Es que probablemente sus actitudes sean lo más normal en ella o en él, porque son actitudes que son normales en una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Se fijan? Y hablando de confrontar a alguien, mira, cuando se trata de confrontar a alguien, te lo puedo asegurar, la persona que es humilde, la persona que ha nacido de nuevo realmente, la persona que tiene temor de Dios, esa persona no va a tener problema en que la confrontes. De hecho, te lo va a agradecer. Porque va a ver, en el momento en que tú la confrontes, va a ver de alguna manera que tú te interesas por ella, que la amas y que te interesa su condición. Pero la persona que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado la gracia de Dios, en vez de agradecerlo, ¿sabes qué va a pasar? Se va a enojar. Y te va a decir, entre otras cosas, ¿y tú quién eres para venir a decirme? ¿Quién eres para meterte en mi vida?
Tenemos que distinguir quiénes son y quiénes no son. Y esto por causa de la misma iglesia. No podemos practicar todos esos mandamientos correctamente si no sabemos quiénes son y quiénes no son. Y otra vez, repito, yo no puedo y no debo tratar como hermano a quien no es mi hermano, por amor a él o a ella. Y tampoco puedo esperar o exigir que alguien que no es hermano, es decir, que no es cristiano, se comporte como si fuera cristiano, porque eso es imposible. Y a quien es mi hermano, a quien sí es mi hermano, debo tratarlo precisamente como eso, como lo que es, como mi hermano. Y una vez más, déjeme mencionarlo, eso no es discriminación. No es discriminación. La intención para no tratar como hermano a quien no es hermano, la intención, repito, es que él se dé cuenta de su condición. Se dé cuenta que no es hermano. Se dé cuenta que no es cristiano, que no es salvo. Y entonces, por la gracia de Dios, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios de todo corazón y se reconcilie con Dios por medio del único mediador que hay, que es Cristo Jesús. Y nazca de nuevo por el poder del Espíritu Santo en él. Y llegue a ser hijo de Dios y entonces sí, sea mi hermano y tratarlo como lo que es, como mi hermano. Esa es la intención. Se trata de darle a cada uno el trato que le corresponde solamente. Entonces una razón más es por causa de la iglesia misma. Otra razón es por causa de la gente a nuestro alrededor, de los incrédulos. ¿No dice la Biblia que somos embajadores en nombre de Cristo? Eso dice, ¿no? Segunda a los Corintios 5:20. Por si quieren saber dónde dice eso. Segunda a los Corintios 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo. En otras palabras, somos representantes. Óyelo bien. Somos representantes de Cristo. O dicho de otra manera, representamos a Cristo aquí en la tierra. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Cuidado. La gente nos observa. La gente nos ve. Cuidado con nuestra manera de vivir delante de la gente que no conoce a Dios. Porque la gente juzga nuestra manera de vivir, es decir, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, no de manera individual, sino lo juzga colectivamente. ¿A qué me refiero? Que cuando ven a alguien que dice que es cristiano, pero su conducta demuestra todo lo contrario, la gente llega a una conclusión. Así son todos los cristianos. Y no es así. No es así. Tú que te llamas cristiano, tú que la gente te conoce, que la gente alrededor de ti sabe que todos los domingos vas a la iglesia cristiana, y que tu manera de vivir, tu conducta, tus actitudes, tu manera de hablar, no es de acuerdo a lo que dice ser, tienes que saber que tu manera de vivir va a afectar para bien o para mal a toda la iglesia. No nada más te va a afectar a ti o a tu familia, va a afectar a toda la iglesia. Si la gente que te conoce, que te oye decir que eres cristiano, que te oye hablar de Dios, pero al ver tu manera de vivir, ve cómo tu manera de vivir demuestra todo lo contrario, le haces un daño muy grande a la iglesia a la cual dices pertenecer. Pero no solo a la iglesia, le haces un daño muy grande al mensaje del Evangelio, a la palabra de Dios. Y lo que es más triste, le haces un daño bien grande al nombre de Dios.
Es una realidad que mucha gente, al ver la conducta, al ver la manera de vivir de muchos hombres y mujeres que se dicen cristianos, pero su manera de vivir demuestra todo lo contrario, al ver esa manera de vivir, muchos hombres y mujeres no quieren saber nada ni de los cristianos, ni de la iglesia cristiana, ni de la Biblia, ni de Dios, porque dicen todos son iguales, todos son unos hipócritas. Y no es así. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, formado por muchos miembros, hombres y mujeres salvados por gracia, nacidos de nuevo, oigan, cuya manera de vivir demuestra lo que son, cuya manera de vivir demuestra lo que son, demuestra que han sido salvados por gracia, demuestra que han nacido de nuevo, demuestra que son hijos de Dios. Por eso es importante tener una membresía bien definida. Miren, cuando se dé el caso, y espero que no, honestamente espero que no, pero cuando se dé el caso en que alguien que asista a nuestra iglesia, pero no sea miembro de ella, alguien que profese conocer a Dios, pero su manera de vivir demuestre lo contrario, y la gente hable mal de él o de ella, y hable mal de los cristianos, y hable mal de nuestra iglesia, y de la Biblia, y de Dios, entonces nosotros podremos decir claramente no. Él o ella no es de los nuestros. Asiste los domingos, y no le podemos negar la entrada, pero no es de los nuestros. O, si alguien que es miembro de la iglesia, y está viviendo de una manera contraria a lo que Dios manda, entonces, con amor y con gracia, podremos ir con él y amonestarlo y confrontarlo con la intención de que reconozca su pecado y recapacite y se arrepienta por el bien de él mismo, por el bien de su familia, por el bien de la iglesia y por el bien del reino de Dios. Por eso necesitamos una membresía bien definida. Y una última, y con esto terminamos. Una razón más. Por causa de los líderes de la iglesia. Por causa de los líderes de la iglesia. El pastor o los pastores y los líderes. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer 8 y 9 y luego regresamos al versículo 1, ¿sale? Pero primero esos dos. Dice, estén alerta, y esto es para todos los creyentes, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo, ¿se fijan? Ahí está otra referencia a lo que es la iglesia universal, pero también la iglesia local. Su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Bueno, nada más quería comentar eso. Versículo 1 ahora, ¿sale? Versículo 1. Y ahora, aquí Pedro se dirige ya a los pastores en particular, pastores de las iglesias. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. Y esa palabra anciano significa también obispo o pastor, ¿sale? Los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él se ha revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, número 2, aquí viene, cuiden del rebaño
que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Todo pastor tiene un rebaño. Todo pastor llamado por Dios tiene un rebaño el cual Dios ha puesto bajo el cuidado de ese pastor. Por eso es que Pedro le dice a los pastores en el versículo 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Hechos 20, ¿recuerdan cuando el apóstol Pablo en su viaje a Jerusalén ya no quiso pasar por Éfeso, sino que se detuvo en un lugar llamado Mileto, y estando allí en Mileto mandó llamar a los pastores o ancianos de la iglesia de Éfeso? Y entre otras cosas les dice, mire, el apóstol Pablo le dice a los pastores de Éfeso, capítulo 20 de Hechos, versículo 28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. ¿Sale? Hechos 20, 28. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastorean al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Otra vez, todo pastor tiene un rebaño el cual Dios ha puesto bajo su cuidado. Pregunta: ¿cómo puede un pastor, hablando de pastores como su servidor, cómo puede un pastor pastorear a alguien que no es oveja? ¿Cómo puede un pastor pastorear a alguien que no es parte del rebaño de Dios? No se puede. No se puede cuidar ni alimentar a quien no pertenece o no quiere pertenecer al rebaño de Dios. No se puede. No se puede cuidar ni alimentar o pastorear a quien no quiere ser pastoreado. Y eso tristemente es una realidad en muchas personas. No quieren ser pastoreados. No quieren formar parte del rebaño de Dios. Y para que yo como pastor pueda llevar a cabo esta labor que el Señor me ha encomendado, yo tengo que saber quiénes son parte o quiénes forman ese rebaño que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Yo no puedo pastorear a quien no pertenezca a ese rebaño. No puedo. Y si me atrevo a querer intentarlo, lo único que va a pasar es que me voy a cansar, me voy a desanimar, y no va a pasar mucho tiempo en que voy a abandonar el ministerio bien cansado y desanimado, porque voy a decir imposible. Para que un pastor lleve a cabo este mandamiento de cuidar y alimentar al rebaño de Dios, debe de tener bien claro quiénes son parte de ese rebaño de Dios. Y para eso nos va a servir también la membresía. Así que, hermanos, en este último punto yo les pido por favor, ayúdenme. Miren lo que dice el autor a Hebreos, a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, hablando de los pastores y de los miembros de las iglesias o de los rebaños. Hebreos capítulo 13, si no me equivoco. Y si me equivoco me dicen, por favor. Y versículo 17. Sí, es ese. 13, 17. Mira el mandato que les da a los cristianos, a los miembros de las iglesias.
obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Ahora, aquí obviamente se entiende cuando ellos les pidan hacer algo que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Si les piden hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, ustedes tienen que oponerse y decir no. Pero siempre y cuando lo que ellos digan esté de acuerdo con la palabra de Dios, el mandamiento es obedézcanlo. Su tarea, dice enseguida, su tarea, la tarea de quienes, de los líderes, de los pastores, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos, me encanta esta parte, oigan, denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Así que en esta parte yo les pido, hermanos, ayúdenme en esta parte para que yo pueda llevar a cabo mi ministerio con alegría y no quejándome. Porque si yo hago mi ministerio quejándome, eso no le va a beneficiar a ninguno, ni a mí, ni a ustedes, ni a la iglesia. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, aquí está algo más de lo que hemos visto con respecto a la membresía de la iglesia. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, pueden acercarse conmigo personalmente. Si pueden, vuelvan a escuchar esto que hemos visto. Y mediten en los pasajes que hemos leído el día de hoy. Y yo le ruego a Dios que a cada uno nos dé esta convicción de que lo que queremos hacer no es nada del otro mundo, no es nada antibíblico y que tiene bases bíblicas. Y queremos hacerlo para beneficio de la iglesia. ¿Ok? Pónganse de pie, por favor.